Estamos en el monte Ezkaba, en Iruña. Esto que veis detrás es el fuerte de San Cristóbal. En este fuerte custodiaban a los presos republicanos. Aquí estuvieron miles de presos en unas penosas condiciones. Frío, hambre, todos hacinados. La verdad es que se encontraban en unas terribles condiciones. El 22 de mayo de 1938, 795 presos consiguieron huir de esta prisión. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Ezkabako presondegitik atera ziren. Desde la prisión de Ezkaba huyeron 795 presos. Y claro, se dirigieron hacia el norte con el objetivo de llegar a Francia. En el camino detuvieron a muchos de ellos y los asesinaron. Estos dos que tenemos delante fueron detenidos y asesinados aquí. Los detuvieron en el pueblo. Pasaron la noche y al día siguiente, cumpliendo órdenes, los trajeron aquí y los asesinaron. Hemen herrian, eta hurrengo egunean, onera ekarri zituzten, eta erail egin zituzten. Los vecinos tuvieron la posibilidad de hablar con ellos y saben que seguramente los dos provenían de Galicia, eran gallegos. En el pueblo han guardado un objeto dejado por ellos. Por lo tanto, los conocieron y por eso han guardado en la memoria dónde fueron enterrados. Han sido ellos los que nos han traído hasta aquí y ahora ya sabemos que aquí están los dos enterrados. Ya se les puede ver. Ikusi dugulako, hor daudela biok lurperatuak. Oiu zekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Huida, rastros de dedos, huir de puntetas, huir. Ideas, sueños, ilusiones, sufrimientos. Huir el futuro, monte arriba, sí, monte arriba. Cuesta arriba huyeron, Ezkaba arriba. El sudor, las lágrimas, el rocío humedecen nuestra memoria. Se fueron huyendo, dejando aquí sus zapatos. Después de 80 años, todavía tienen ganas de andar estos zapatos. Y serán nuestros pies los que tendrán que andar. Nuestros pies en sus zapatos. ¿Qué sentirían debajo del pie, en la cabeza, en la tripa, en el corazón? ¿Qué sentirían al oír el sonido de los disparos? Que el día 22 de mayo era domingo. Al atardecer, paseábamos por el patio. Se nos acercó una ordenanza del economato y nos dijo en tono misterioso: hay jaleo, cuidado, hay que ser muy prudentes. Un día lluvioso, una semana que había sido extremadamente lluviosa, y quienes están al tanto del tema inician el plan de toma del fuerte en principio. Se habla entre 30 a 50 que son sabedores del plan, probablemente en diferente grado de conocimiento. Yo no sé concretamente cómo se produjo el acontecimiento, ni quién lo organizó. Me temo que no muchos elementos estaban en el secreto, porque ya he sabido que cuando en estos asuntos interviene mucho personal, nunca se puede lograr el éxito. Sorprenden a la guarnición y hacen una audaz toma del fuerte,
y sorprenden, digo, no solamente a esos centinelas, sino también a la inmensa mayoría de los reclusos que desconocían el qué pasaba. La guerra está muy avanzada y lo último que se esperan es que pudiera haber un intento de evasión de esas magnitudes en una ciudad como Pamplona, que era retaguardia. Comenzamos cuando Luis Picó y Elorza hicieron la señal. Cuando entró el carcelero llamado Cid, empezamos a luchar entre nosotros. Se tragó el engaño. Le quitamos la pistola sin lastimarle. Al carcelero gordo, que llamábamos Michelin, lo pillamos en su oficina. Nos pusimos sus ropas y enseguida nos hicimos con el control del fuerte. Habíamos conseguido el objetivo. El último en caer fue el carcelero que llamábamos Catalán. Abrimos la puerta. Estábamos fuera, otra vez libres. Mi padre era un obrero que estuvo trabajando en Iberdrola, montó la línea a nivel peón de Alto del Duero a Francia. Cuando llegó a Francia dijo que no pasaba a Francia, se quedó aquí y luego fue un obrero del campo. A partir de lo que fue el trabajo de Iberdrola fue del campo, y en el campo fue donde estuvo trabajando hasta que le echaron mano, por decirlo de alguna forma, hasta que le detuvieron, pues por su ideología. A mí me contaba que era miembro del Partido Comunista. La fuga, el plan de evasión se organiza por parte de ese grupo de presos sin contacto, sin ayuda con el exterior. Hacen una toma audaz del fuerte y escapan, pero no hubo ningún tipo de ayuda exterior. En esto sonaron unos tiros. Entraron en el patio unos compañeros con fusiles y vestidos de oficiales de prisión. Llevaban cartucheras y todo, les seguimos. Las puertas del penal estaban abiertas y la guardia de soldados prisionera y desarmada. Parece ser que la guardia exterior estaba cenando cuando fue sorprendida. ¿Cómo se logró desarmar de sus pistolas a los guardianes y dar los primeros pasos del golpe? Pues no lo sé. Nos apresuramos a salir, corríamos. Hay uno de los centinelas que toma conciencia de movimientos extraños, trata de dar aviso, y los que están preparando esta evasión le dan con una barra, y este centinela, un tal Abadía, que era de Lerín, fallece. En el penal éramos unos 2.700 reclusos, salimos unos 1.700. Era entre dos luces. Desfilamos todos casi en columna compacta hacia el monte. A las 2 horas ya funcionaban los reflectores por todas partes, y por las carreteras volaban los camiones cargados de guardias civiles y de requetés. La columna se desparramó por los bosques y por los barrancos en la noche. Marcelino Martínez Iriarte ha sido herido de un tiro desde la garita. Allá va el corneta, corriendo a dar aviso. Tenemos que decidir, o vamos o nos quedamos. La fuga sí que entendían que había algo. Él no era parte de la fuga, y sí que cuando se enteró era que esto hay que salir y vámonos todos fuera, que está todo organizado, pero tampoco era consciente, porque no fue parte de ella, qué es lo que tenían que hacer. No sabía. Y cuando llegó a la puerta ya había unos que se habían ido y otros, esto ha fracasado y vámonos a dar la vuelta. Fue de los que le pilló, pues diríamos, por decirlo de alguna forma, ya tarde, ya no le dio tiempo a salir con los primeros. Ya no había gente que se iba, ya gente que volvía, hay que volvernos a las celdas, se volvió, y hombre, luego vieron lo que les hicieron. Cada vez que vengo aquí no puedo evitarlo.
Siempre me acuerdo de los presos. Los imagino aquí, cientos de ellos, intentando tomar la decisión adecuada. Por un lado, el frío, el hambre, la humedad y el maltrato. Y por otro lado, la incertidumbre. No conocían el camino. En muchos casos no sabían dónde estaban. Difícil decisión. Algunos iban, eran firmes en su decisión de huir. Otros, en cambio, volvían. Algunos que en un primer momento comenzaron la huida, volvieron al saber que un soldado había huido. Esos momentos marcaron la vida de todos esos presos. De ellos hay casi 800 que deciden, aun a pesar de la desnutrición severa que tenían, de la falta de ropa adecuada, de alimentos, de botas o para poder escapar, que deciden que para morir de hambre, morir de enfermedad, prefieren huir a ver qué les depara esa escapada. Si esto empieza a las 8:30 de la tarde, contaban con que la reacción pudiese empezar en la mañana siguiente, a las 6-7 de la mañana, y ellos tenían pues muchas horas para un grupo tan numeroso como 2000 poder ir acercándose, salvar esos 50 kilómetros de aquí a la línea de frontera. Al día siguiente, desde nuestros escondrijos, comprobábamos con qué rabia se nos perseguía. Perros, curas, mujeres con fusiles y boinas rojas, requetés, guardia civil y soldados andaban y venían por los montes detrás de nosotros. No se atrevían a penetrar en los bosques porque a lo mejor temían que estuviésemos armados. Nosotros permanecíamos en las espesuras durante el día y por la noche avanzábamos. Ahí dispararon todos, militares, guardias civiles, carabineros, requetés, falangistas e incluso alguno de los afines en la población local que salió en su persecución. Se escapan documentados 795 y a partir de ahí se abre el operativo de captura que se salda con esos 206 muertos fusilados después de capturados en su inmensa mayoría. Se escapan con 68 fusiles Mauser de la guarnición que los incautan, pero cuando finaliza el operativo 3 semanas después, todavía hay un informe que dice faltan 52 Mauser, porque habían sido arrojados al río, abandonados en el monte y, en definitiva, no los encuentran con los fusiles. De hecho, no hay ninguno de los perseguidores que aparecen como como heridos o como muertos en un supuesto refriega o enfrentamiento a tiros, ¿no? Yo iba con un grupo, primero de unos 20 compañeros, y a los 2 días quedábamos 3, y más tarde quedé yo solo. La persecución seguía dura y tenaz. En una ocasión permanecí más de 2 horas metido en un río. Ladraban los perros. Pues ese cabrón se ha metido aquí, y aquí lo hemos de encontrar, decía un cura con fusil. No sé cómo no me encontraron. Nos separaba la distancia de 2 metros de maleza alta. Y este episodio yo se lo oí contar varias veces a mi padre. Es decir, que se paró la patrulla para descansar y mi padre se había escondido, claro, detrás de unos matorrales, unos árboles en el agua, metido de agua hasta la cabeza. Y él veía a una de las mujeres que se acercó a refrescarse con un espejo y un peine, se peinaba delante de mi padre y mi padre decía, yo recuerdo muy bien, que le veía el rostro en el espejo, es decir, que estaba detrás de ella. Entonces se rompió una rama donde mi padre tenía el pie puesto, los perros se tiraron hacia él, ladrando, se levantaron todos con los fusiles y mi padre pues
largó la mano, acarició el hocico de los perros y los perros pues salieron. Y así dijo uno, aquí no está, y se fueron. Y dice mi padre, fue un trago de los más duros. La meteorología sí fue determinante. Hay un hecho que no se me escapa y es que ese 22 de mayo, cuando se lleva a cabo el plan de toma del fuerte y después de evasión, era prácticamente luna llena. Si huían, como empieza al atardecer, anochecer de ese domingo 22 de mayo, la intención era sí que era valerse de la luz de la luna para su escapada. Pero lo que sí que también se encontraron, y es que durante los primeros días el cielo estaba muy encapotado, toda la semana anterior, todo el mes de mayo, pero particularmente la semana anterior, había sido extremadamente lluviosa. Muchos de ellos eran jornaleros de interior que desconocían, o sea, no sabían nadar, y es lo que explica que 3 de ellos se ahogasen en el mismo río Ulzama, teniendo en cuenta no solamente lo crecido del cauce, sino también que los puentes, veredas, ya al poco acaban siendo sellados, precisamente para evitar el cruce de ese río, ¿no? Así pasaron cerca de 10 días. Comía hojas de roble y hierbas, las que creía que pudieran ser buenas. Estaba hecho polvo. ¿Y cómo? Tenía entendido que desde Pamplona a la frontera solo hay 47 kilómetros. Muchas veces creí que por más esfuerzos que hiciera no podría llegar nunca. Todo estaba terriblemente vigilado. Cada día me libraba por verdadero milagro de que no me atrapasen. No hay nada comparable a esto. Ellos en su inmensa mayoría desconocen y piensan que Francia se encuentra después de esas montañas, ¿no? Y de hecho pues llegan a Olave, llegan a Bagascue, llegan a pueblitos así y dicen, estamos ya en Francia, ¿no? Porque ellos, después de vagar, desorientados por un sitio y otro, calculan que ya pueden haber llegado, pero en absoluto, ¿no? ¿Y qué les impulsa? Bueno, es el hambre y las muy duras condiciones que había un goteo de muertos día sí día no en el interior del fuerte. Si un grupo numeroso quiere tener éxito en la fuga, se tiene que dispersar. Fue eso precisamente lo que hicieron los presos republicanos. Se dispersaron. Se dispersaron por esos montes que veis a mis espaldas. Querían ir hacia el norte, querían pasar la Muga, pero la misma orografía les llevó de un sitio para otro. Por ejemplo, detuvieron a un gran grupo en Belzunce. No era dirección adecuada para ir al norte, a Francia, pero allí los detuvieron. Son los problemas que se crean cuando se anda de noche, cuando se anda en sitios que no se conocen. Los presos hicieron lo que tenían que hacer, dispersarse, pero el desconocimiento del terreno los llevó a la perdición. Askotan da askotan eramaten zituen galbidera. ¡Hemos ganado la guerra! ¡Hemos ganado la guerra! Eso creían al menos algunos de los que se acercaron a la puerta. A algunos de los presos los detuvieron en la estación del Plazaola, totalmente convencidos de que estaban libres. Al alcalde preso de Abadiño lo detuvieron cuando estaba cogiendo un taxi. El preso Julio Camino volvió al fuerte porque había olvidado unos recuerdos, convencido de que estaba libre. La intención del jefe de carabineros, lo dice claramente, es tratar de evitar que alcancen Quinto Real, Quinto, que es la parte de Esteríbar, entre Esteríbar y Erro, esos pueblos de Zubiri, de Eugui, porque en el momento en que llegan allí, pues es una zona agreste, no había carreteras, no había pueblos, no hay caseríos, y ya es una zona en que ya pues las posibilidades de cruzar la Muga se agrandan tremendamente.
y los acaban embolsando en una línea de pueblitos que además el jefe de los carabineros describe, ¿no?, a un entorno de unos 10 kilómetros, que es donde caen o bien capturados o bien fusilados la mayoría de ellos. Y me hago una pregunta y digo, bueno, ¿y dónde está Leopoldo Pico, que es el cerebro de esta evasión? Y en realidad, ¿dónde están los 206? Y era un tema que había quedado bastante desdibujado, en realidad. Y hay que pensar que la primera exhumación de un fugado se hace en el año 2015. Y es porque había quedado como apartado del conocimiento, de la divulgación, que es lo que había pasado. En realidad se sabía que estaban enterrados en estos valles, e incluso había una idea equivocada que estaba en el cementerio de las Botellas o en los cementerios circundantes al fuerte. No hay ninguno de esos 206 fugados que esté en el cementerio de las Botellas, que se abre con posterioridad en el año 42, ni en los cementerios de los alrededores del fuerte. En todo caso, fueron las personas de esos pueblos quienes siempre fueron quienes los enterraron a los 206 ejecutados. Eso fue un plato de mal gusto para todos esos pueblos, para toda esa generación, todas esas gentes. Estos huesos que tenemos aquí son sacados de una fosa. Hemos encontrado a 2 personas, en Leranoz exactamente. Esas 2 personas llegaron hasta Leranoz, es decir, que ya estaban muy cerca de la frontera. Seguramente los vecinos les vieron o tal vez se acercaron a pedir comida y fueron denunciados. Y vinieron soldados o requetés o la Guardia Civil y los asesinaron. Seguramente fueron los vecinos los que los enterraron. ¿Por qué digo esto? Porque hemos encontrado a los 2 ordenados, los 2 mirando hacia arriba, con cuidado, con respeto. En otros casos, habitualmente tienen un tiro en la cabeza. En este caso, ni uno ni otro tienen el tiro en la cabeza. Tal y como veis aquí, la cabeza está intacta. El cráneo está entero y su maxilar también. Aquí no les han disparado, no ha entrado disparo. ¿Qué quiere decir esto? Que el disparo penetró por otro sitio. Y así es. El tiro está en una costilla. Hay una costilla rota y eso quiere decir que el tiro penetró por un costado y que ese tiro lo mató. Pero no en la cabeza. Seguramente fue un disparo hecho a cierta distancia. Le dispararon al cuerpo. No es lo habitual es un disparo en la cabeza. Disparos hechos a poca distancia. Normalena izaten da tiroak buruan izatea. Gertutik egindako tiroak izaten dira gehienetan. Hay 2 juicios. Uno es para los que consideran organizadores y otros son para el resto que aprovecharon las circunstancias para añadirse a la escapada. Entre quienes eran organizadores sí que había una voluntad de ayudar a la República desde su puesto, en el sentido en que si lograban provocar una huida masiva de los 2.000 presos que había en ese momento, hacían realmente un problema y a las fuerzas franquistas, ¿no? Entonces sí que se atisba en las declaraciones que hacen los que son dirigentes en la noche anterior a ser fusilados, esa voluntad de ayudar a la República desde su puesto, aun a costa del gran riesgo personal que adquieren, porque de hecho la mayoría de ellos acaban siendo fusilados. Bueno, adibidez, Olaben aurkitu genituen 16 personas. En Olave, por ejemplo, encontramos a 16 personas. Las 16 eran muy jóvenes, no llegaban a los 25. Eran jóvenes porque los presos que huyeron eran jóvenes. Mejor preparados físicamente, se veían con posibilidades de llegar al otro lado.
Eran muy jóvenes y normalmente es así. Una persona de edad no pone su vida en peligro a causa de una huida improvisada. Fue la gente joven la que huyó. ¿Qué tienen en común? Les pilló de improviso, huyeron vestidos, salieron con la ropa que tenían en ese momento. Algunas veces encontramos los zapatos. Aquí tenemos un zapato. En otras no, seguramente porque se los quitaron para reutilizarlos. Beste batzutan ez, kendu egin zietelako, segurazki, berrabiliak izan zirelako oinetako horiek. Eta gero, soinean dituzten... Aparecen cosas que llevaban en los bolsillos. Puede ser un mechero. Este es un mechero de mecha. O puede ser, como en este caso, una pipa. Esto es muy especial. En pocas ocasiones hemos encontrado elementos como este. Este era un varón joven, muy joven, no tenía ni 25 años, y mira, es un elemento especial, y lo llevaba en su cuerpo. ¿Qué más podemos decir? Algunos tenían los dientes en buenas condiciones. Claro, en la medida que es joven, este los tiene muy bien, pero otros los encontramos en pésimas condiciones. Muchos de los presos no disponían de la higiene necesaria, no limpiaban su cuerpo, y mucho menos los dientes y las muelas. Esto nos da pistas sobre la salud, sobre todo sobre la salud bucal. El sumario realmente lo que busca es hacer un escarmiento con los que ellos consideran organizadores. Muchos de ellos ya habían sido ejecutados en la huida, ¿no? Hay algunos casos que claramente ya los eliminan. Y en el caso de estos otros 14, el juicio es en unas condiciones de bastante poca cobertura legal, en el sentido de que incluso se piden a sus lugares de origen expedientes penitenciarios previos, etcétera, y son fusilados antes de que lleguen. Es decir, en el sumario constan, dicen, ha llegado esta información, pero se añade simplemente al sumario, pero ya habían sido fusilados, y también eso procede de la petición que se hace desde el gobierno de Burgos, de decir, esto se tiene que terminar para esta fecha, y entonces dicen, aligera. Al fin un día, a los 12 de haber salido del penal, me encontré un pastor, y lo encontró por casualidad, porque mi padre cogió un corderito, lo mató con una piedra, le chupó la sangre, comió un par de carne, se guardó una pierna del corderito bajo la camisa, y allí pues encontró el pastor, que le dijo, ¿eres de los de allí? ¿Sí? ¿Quieres pasar para allá? Pues claro, a ver dónde está Guipúzcoa, porque él quería ir a Guipúzcoa. Le preguntó si iba bien, entonces le dijo que estaba en territorio navarro, a 4 kilómetros de Francia. Y mi padre dice, estuve a punto de desvanecerse. Y le dijo, bueno, si quieres, vengo mañana y te ayudo a pasar. Te digo exactamente. Me sinceré con el pastor, dice. Ya captaba él que yo era un fugitivo. Me aconsejó que permaneciera en el bosque, escondido hasta el día siguiente, y que él me ayudaría a pasar la raya de Francia. Y así fue. Al otro día, borré una vez más las líneas de vigilancia. El pastor vino, le dio de comer, ¿no? Traía en un cesto pan y queso, y entonces le enseñó, mira, aquellos montes ya es Francia. Al otro día borré una vez más las líneas de vigilancia, eran las últimas, estaba ya en Francia. De allí al consulado de Hendaya, y desde aquí a Cerbère y a Barcelona. Ya lo tenía merecido, créeme. Le llevaron pues al consulado de Hendaya, el cónsul le preguntó lo que quería hacer, si quería quedarse en Francia o seguir, y dijo que no dudó, claro, dijo a Barcelona que allí pues era republicana y seguiría el combate. Así terminó, y otra vez soldado hasta el fin, para eso quería salir de aquel infierno.
Hemos recuperado más de 40 personas, pero hemos de saber que fueron asesinadas más de 200. Por lo tanto, todavía hoy trabajamos con datos escasos. ¿Cuántos encontraremos? No sabemos, pero acabamos de comenzar y a ver si tenemos suerte y llegamos a una cantidad mayor. La gran mayoría, 3 de cada 4 o 1 de cada 3, solamente son los que van a ser localizados y exhumados. La mayoría se van a quedar enterrados todavía en esos bosques del norte de Navarra, porque ya han pasado 80 años y ya no hay testigos presenciales que puedan comunicarlo. Hasta ahora hemos entregado 2. De todos los que hemos exhumado, hemos entregado 2 a sus familiares gracias a la casualidad. En uno de los casos, en Elía concretamente, se acercó al párroco, le llamaron diciendo que estaba allí y vino. Reconoció a uno de su pueblo. Entonces supimos que estaba enterrado allí. Se hicieron las pruebas y efectivamente así era. Encontramos una persona de Vidancocé. Ayer mismo entregamos otra persona en Azagra, dado que se pudo identificar porque la familia sabía que estaba allí enterrado. El día anterior a ser fusilados, los dirigentes, en conversaciones que tienen en la prisión provincial, donde están a la espera de salir a ser fusilados, ellos entran en conversación con el médico de la cárcel provincial, con el jefe de la guarnición de esa cárcel provincial, y ellos dicen: nosotros teníamos claras instrucciones de no hacer daño a nadie. De hecho, tuvieron al jefe de la guarnición, tuvieron a funcionarios que habían sido realmente muy duros con ellos, y ninguno de ellos se les ocasionó ningún daño. De hecho, el jefe de la guarnición lo declara en esos términos: hubo alguno que se me aproximó con malas intenciones y los dirigentes los frenaron. Entonces, aquí tenemos todo dispuesto. Ya están limpios y llega el momento de hacer una ficha. En esa ficha describiremos qué partes tenemos, qué queda del cuerpo, del esqueleto, qué es lo que queda. Hacemos una descripción de las características de lo encontrado. Cómo tiene los dientes por medio de un odontograma. Si tiene algo en el cráneo, en este caso no tiene, y muchos datos más. Por ejemplo, la altura, dado que con eso tenemos alguna pista para la identificación y si tenía alguna patología. En este momento no aparecen patologías, pero si apareciesen, también ayudan a la identificación. Para hacer las pruebas de ADN, se utiliza un trozo de fémur, el hueso más fuerte, el hueso del muslo. Se coge un trozo de aquí y se obtiene una muestra que es analizada. También son muy adecuados los dientes, sobre todo las muelas. ¿Por qué las muelas? Porque es una cápsula vestida con esmalte, y en su interior se puede encontrar colágeno y de ahí se puede extraer la secuencia genética. En aquel momento sí que tuvo un importante reflejo en la prensa republicana, en la prensa francesa e inglesa, y bueno, baste con decir que sí que hubo 3 reseñas en mayo del 38 en el New York Times, por ejemplo, ¿no? En lo demás hubo un silencio estruendoso, que es lo que explica algo que yo también me he encontrado haciendo trabajo de campo pueblo a pueblo, y es que en la mente de toda esa generación se quedó la idea que había sido una fuga consentida, y yo me preguntaba, ¿por qué piensan que fue una fuga consentida? Consentida en el sentido en que les dejaron salir para luego fusilarlos, ¿no? Y claro, la explicación viene seguramente de los antecedentes. Eso había ocurrido en el año 36, también en el año 37, que dejaban, entre comillas, salir a presos puestos en libertad supuestamente, los esperaban en el exterior y los ejecutaban. Entonces, ante una férrea censura y la falta de otras fuentes de información alternativos, la gente se quedó con la idea que había pasado una vez más algo parecido.
Hemen daude arkeologoak, biólogos. Aquí hay arqueólogos, biólogos, documentalistas, archiveros, criminólogos, los cuales hacen trabajo documental. Además, tenemos antropólogos físicos, osteoarqueólogos, patólogos, aparatos para radiografías, analistas radiólogos, especialistas de muchas materias. Otros, por ejemplo, analizan la tierra. Ese sedimento que hemos encontrado junto a los huesos es analizado. Se analiza en Galicia. Un amigo nuestro tiene un laboratorio allí y mide el pH para saber si eso daña o favorece la conservación de los huesos. Se abren muchos caminos fuera de aquí. El problema es poner un nombre a estos huesos. Ese es el verdadero problema. Una vez que sabemos quién es, se puede mirar en los archivos y se puede conseguir mucha información. Y ese es precisamente el trabajo a realizar. También se puede hacer por otros caminos. Se abren otros caminos y se acercan nuevas disciplinas al análisis. La gente se acerca desde muchas disciplinas para hacer su aportación. Disziplina asko hurbiltzen dira, disziplina askoetatik hurbiltzen da jendea, bere ekarpena egin ahal izateko. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake etxertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake etxertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizona algea.